Castillo, soy el coordinador del programa de Ingeniería Estructural de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre la participación de la empresa privada y las universidades en la inspección de puentes en servicio en Estados Unidos y Costa Rica. La presentación va a ser compartida con el ingeniero Daniel Johanning, a quien le hago el pase para que se presente. Muy buenos días a todos los participantes de este seminario que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Daniel Johanning Cordero, soy ingeniero del programa de Ingeniería Estructural de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Como mencionaba don Rolando, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el tema de la participación de la empresa privada, de las universidades, en las inspecciones de puentes en Estados Unidos y Costa Rica. Antes de iniciar, vamos a hacer una breve introducción sobre la NAME de la Universidad de Costa Rica y cuáles son sus responsabilidades. La NAME significa Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. Es una entidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Es el responsable de la ejecución de las actividades de fiscalización, evaluación, actualización y asesoría técnica que la Ley 8114 le asigna a la Universidad de Costa Rica con el propósito de garantizar la calidad de la eficiencia de la inversión pública en la red vial nacional. Hoy vamos a estar hablando sobre inspecciones de puentes en servicio. Entonces, ¿qué es una inspección? Una inspección es un reconocimiento, ya sea visual o a través de técnicas más especializadas, de los elementos estructurales y no estructurales de un puente por parte de un inspector calificado. Existen diferentes tipos de inspecciones, las cuales tienen diferentes alcances y objetivos. Primeramente tenemos la inspección de inventario. La inspección de inventario, la cual tiene como propósito obtener un registro de las características básicas del puente para efectos de gestión, tales como las dimensiones, las características de los elementos del puente, el registro fotográfico, entre otros aspectos. Esta inspección se puede realizar con la primera inspección rutinaria de un puente. Veamos qué es una inspección rutinaria. Una inspección rutinaria es una en la cual se realizan observaciones y mediciones para evaluar la condición estructural de los elementos del puente, así como su funcionalidad. Estas inspecciones se deben realizar en todos los puentes de forma periódica. Adicionalmente, también existen otros tipos de inspecciones, las cuales no vamos a detallar en esta presentación, como lo son la inspección detallada, inspección de elementos críticos por fractura, inspección bajo el agua, inspección por eventos extremos, inspección especial e inspección básica. Estas no están relacionadas con esta presentación del día de hoy, solamente inspección de inventario e inspección rutinaria. ¿Qué importancia tienen las inspecciones de puentes dentro de un sistema de gestión? Primero, en una inspección se registran las características y la condición de los elementos del puente en un momento determinado. A partir de esa información actualizada, se puede evaluar la condición de los elementos y determinar la condición global del puente. Y según esta condición, es posible identificar de forma oportuna las necesidades de mantenimiento. Este es el insumo básico para un sistema de gestión, el cual permite que las decisiones sean tomadas de manera informada para un uso eficiente de los recursos y finalmente asegurar un desempeño satisfactorio del puente. Vemos entonces que la información obtenida a partir de las inspecciones es indispensable dentro de un sistema de gestión de puentes. ¿Cuál es el problema específico que tenemos? Primeramente, hay que considerar que en Costa Rica fue hasta años recientes que se completó el inventario de la totalidad de los puentes de la red vial nacional, con inspecciones de inventario e inspecciones rutinarias realizadas entre el 2014 y el 2018. Es decir, se necesitaron 5 años en total para realizarlas. Hoy, 3 años después, todavía no se ha iniciado con el siguiente ciclo de inspecciones. Actualmente se encuentra en proceso de oficialización el nuevo Manual de Puentes de Costa Rica, conocido como el MP 2020, el cual establece un intervalo estándar de 2 años entre las inspecciones rutinarias de cada puente. Entonces, considerando esta situación, nos hacemos la pregunta: ¿cuenta el país con la organización y capacidad necesaria para ejecutar las inspecciones rutinarias de los puentes en servicio cada 2 años?
Con esta idea en mente, el propósito de la investigación se hace con el fin de determinar cuál es la práctica de Estados Unidos para realizar y gestionar las inspecciones de puentes y cómo ésta se compara con la práctica actual en Costa Rica. Esta comparación se centró en 4 aspectos, lo que son las instituciones públicas involucradas y sus funciones, la normativa aplicable, la participación de la empresa privada y la participación de las universidades. Y entonces el resultado esperado es que a partir de la comparación realizada se busca identificar oportunidades de mejora en la forma en que se gestionan las inspecciones de puentes en servicio en el país, así como proponer posibles acciones a tomar. Muchas gracias, don Rolando. Buenos días a todos los participantes de este seminario. Bueno, los temas a tratar durante la presentación serán los 4 aspectos en los que se centró la comparación, según lo mencionado anteriormente, y se terminará también con algunos comentarios finales. Empezamos con el caso de las instituciones públicas involucradas en la inspección de puentes. En el caso de Estados Unidos, tenemos el United States Department of Transportation, o US DOT, es el departamento del gobierno federal responsable de planear y coordinar proyectos de transporte a nivel nacional, incluyendo modos de transporte aéreos, marítimos y terrestres. Está la Federal Highway Administration, que es una de las 11 administraciones que forman parte del US DOT, que está encargada de administrar la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial del país. Y esta ejecuta los programas de inspección de los puentes administrados federalmente y también regula la inspección en puentes administrados por gobiernos estatales y locales. A nivel estatal, tenemos a los departamentos de transporte, o DOTs estatales, que son los responsables de planear, diseñar, construir, operar y mantener la infraestructura del Estado en todos los modos de transporte. Y son quienes ejecutan los programas de inspección de los puentes administrados por el Estado. Tenemos el caso de AASHTO. AASHTO es una asociación que representa a los DOT de los 50 estados, sirve de enlace con el gobierno federal y entre sus principales funciones está la emisión de normativa para diseño, construcción de carreteras y puentes, materiales y muchas otras áreas técnicas como lo es la inspección de puentes. Por último tenemos el National Highway Institute, o NHI, es el brazo educativo de la FHWA y este se encarga de capacitar a profesionales en materia de transporte. Ofrece varios cursos en materia de inspección de puentes en servicio. En el caso de Costa Rica, tenemos 2 instituciones involucradas en la gestión e inspección de puentes en servicio. Estas son el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o MOP, que es el ministerio del gobierno que gestiona, regula y controla las obras de infraestructura pública y servicios de transporte a nivel nacional, incluyendo modos de transporte aéreos, marítimos y terrestres. Al hacer la comparación con el caso de Estados Unidos, vemos que el MOB cumple un rol similar al del US DOT, y si la comparación se realiza a nivel estatal, cumple un rol similar al del DOT de un estado específico. También tenemos el caso del Consejo Nacional de Vialidad, o CONAVI. Es un consejo adscrito al MOB que se encarga de planear, programar, administrar, financiar, ejecutar la conservación y la construcción de la red vial nacional, incluyendo los puentes. Y es la institución responsable de ejecutar el programa de inspección de puentes de las rutas nacionales del país. Al hacer la comparación con Estados Unidos, el CONAVI cumple un rol similar al de la FHWA, esto a nivel federal, y si la comparación se hace a nivel estatal, correspondería más bien con una división de un DOT encargada de la construcción y mantenimiento de carreteras. Seguimos con lo que es la normativa aplicable, inspección de puentes. En el caso de Estados Unidos, tenemos varios documentos. Empezamos con el Manual for Beach Evaluation, o MBE, de AASHTO. Este establece lineamientos para generar políticas, procedimientos generales de inspección de puentes. Tenemos el Manual for Beach Element Inspection, o MBI, también de AASHTO. Este establece métodos
Para la inspección a nivel de los elementos del puente, tenemos el Bridge Inspectors Reference Manual, o BIRM, de la FHWA, que se profundiza en algunas técnicas o procedimientos de inspección, métodos de acceso, para inspeccionar diferentes tipos de puentes y sus elementos. Y tenemos este documento de la FHWA, que es una guía para el registro de datos de inventario de los puentes. En el caso de Costa Rica, el manual que está actualmente vigente corresponde al Manual de Inspección de Puentes del MOP, el cual se publicó en el año 2007. Uno de esos capítulos fue actualizado en el año 2014. En años recientes, se realizó la inspección de todos los puentes de la red vial nacional del país, utilizando como referencia este manual. Y actualmente se encuentra en proceso de oficialización el nuevo Manual de Puentes de Costa Rica, OMP 2020. Este manual vendrá a sustituir y actualizar el manual anterior, y establece lineamientos específicos en lo que respecta a la gestión, inspección e incluso la conservación de puentes, ¿verdad? Incluye también la conservación. Bueno, en este cuadro se realiza una comparación entre la normativa de Estados Unidos, representada por el MBE de Ashton, y la normativa de Costa Rica, representada por el MP 2020. Y se compararon varios aspectos de interés en lo que respecta a la inspección de puentes. En lo que respecta a la frecuencia de las inspecciones rutinarias, vemos que ambos países se establece un intervalo de 2 años entre inspecciones, el cual se puede extender o reducir dependiendo de las condiciones de riesgo de cada puente, pero siempre manteniéndose en un rango de 1 a 4 años. En lo que respecta a las capacitaciones requeridas de los inspectores, en Estados Unidos se pide que en todas las inspecciones esté presente un team leader, el líder del equipo, y este inspector requiere haber aprobado un curso exhaustivo de entrenamiento e inspección de puentes, el cual puede ser el que imparte el NHI o bien un curso impartido por otra agencia, pero que tenga la aprobación de la FHWA. En el caso de Costa Rica, se definen 3 niveles de inspector, y el nivel de capacitación requerido se establece en función del nivel. Para inspectores nivel 1, el inspector debe haber aprobado un curso de introducción a la inspección de puentes. Un inspector nivel 2 requiere haber aprobado un curso más avanzado de inspección de puentes en servicio. Y el inspector nivel 3, que es el que requiere mayor experiencia, al menos uno debe estar presente en cualquier inspección. Se requiere que realice un refrescamiento de forma periódica para mantener su nivel. Y todos estos cursos deben ser avalados por la administración. Por último, tenemos los procedimientos de control y aseguramiento de la calidad. En ambos, tanto de Estados Unidos como Costa Rica, se establece que se deben implementar estos procedimientos por medio de evaluaciones en sitio periódicas e independientes, revisiones independientes del trabajo de oficina, entre otras técnicas que buscan mejorar la calidad de los procesos de inspección. En términos generales, vemos que bueno, muchos de los requerimientos del MP 2020 están basados en la normativa de Estados Unidos, por lo que existen pocas diferencias entre uno y otro. Seguimos con la participación de la empresa privada. En el caso de Estados Unidos, se revisó un estudio publicado por el Transportation Research Board, o la TRB, sobre la práctica para la inspección de puentes en este país. Y a partir de este estudio, lo que se determinó es que la mayoría de las inspecciones de puentes en Estados Unidos son realizadas por personal propio de los DOTs. Sin embargo, también algunos DOTs acostumbran a contratar a consultores privados para realizar servicios de inspección de puentes. Y el nivel de participación de esos consultores privados varía de un estado a otro, como lo veremos con mayor detalle a continuación. En el estudio realizado por la TRB participaron un total de 28 departamentos de transporte,
A quienes se les consultó qué porcentaje de las inspecciones son contratadas a la empresa privada. Y los resultados de esta encuesta se muestran en este cuadro. Vemos que de los 28 estados, 17, es decir, un 60%, contratan un porcentaje muy pequeño de las inspecciones, un 5% o menos. Es decir, realizan prácticamente la totalidad de las inspecciones con personal propio. Y algunos ejemplos de estos estados son California o Missouri, que vemos que tienen alrededor de 20,000 puentes en todo el estado, así como Utah y Washington, que tienen una cantidad de puentes menor. 4 estados contratan a consultores entre un 10 y un 25% de las inspecciones, entre ellos Delaware, Nuevo México, Pensilvania y Virginia. 4 estados contratan entre un 35 y un 60% de las inspecciones, específicamente Idaho, Michigan, Nueva York y Oregon. Y vemos que solamente 3 estados contratan el 80% o más de las inspecciones a consultores privados. Estos estados son Nevada, que tiene 952 puentes y contrata el 80% de las inspecciones. Texas tiene más de 31,000 puentes, contrata el 93% de las inspecciones. Y Rhode Island tiene 721 puentes y es el único estado que contrata el 100% de las inspecciones a la empresa privada. En términos generales, vemos que no existe o no se observa una relación entre la cantidad total de puentes que tiene un estado y o el porcentaje de inspecciones que son contratadas, ya que en las 4 categorías hay estados con una cantidad grande de puentes y otros estados con una cantidad menor. Para poder determinar cuál es el alcance de estas contrataciones, se revisaron carteles de licitación elaborados por varios departamentos de transporte y se encontró que en el caso de estados se contratan solo un porcentaje pequeño de las inspecciones. Los servicios contratados son para realizar las inspecciones de mayor complejidad, como inspecciones bajo el agua, inspecciones de elementos críticos por fractura o de puentes complejos, o bien para realizar el aseguramiento de la calidad en inspecciones realizadas por personal del DOT. En el caso de estados que sí contratan un porcentaje significativo de las inspecciones, las contrataciones generalmente son para realizar todas las inspecciones que sean requeridas en los puentes que el DOT designe durante un periodo determinado, que generalmente va de 2 a 5 años. Y en estos casos es común que las inspecciones sean repartidas entre varias empresas. En el caso de Costa Rica, actualmente no se contrata a la empresa privada para realizar de forma exclusiva inspecciones de inventario, inspecciones rutinarias de puentes de la red vial nacional. Sin embargo, al menos desde el año 2012, sí se realizan contrataciones con empresas privadas para que estas colaboren en labores de planificar, programar, supervisar e inspeccionar las actividades de conservación de la red vial nacional. Y a estas empresas se les conoce como administradores viales. Estos contratos, las regiones de todo el país se distribuyen entre 8 empresas, como se puede observar en la figura, donde cada color representa una zona del país que es asignada a una misma empresa. Y dentro de los contratos se especifica que el administrador vial deberá realizar inspecciones rutinarias de puentes con el fin de detectar necesidades de mantenimiento rutinario y limpieza. Sin embargo, estas inspecciones no están siendo aprovechadas para alimentar la base de datos oficial de los puentes de la red vial nacional, ya que esto no se especifica en los contratos. Para este propósito, entre los años 2014 y 2018, el CONAVI mantuvo una contratación directa con una universidad pública, el Tecnológico de Costa Rica, para realizar la inspección de inventario e inspección rutinaria de los puentes de la red vial nacional, 1,670 puentes en total. Vemos entonces que la inspección de la totalidad de los puentes se contrató a una única institución, a pesar de que simultáneamente existen contratos con administradores viales que también solicitan la inspección rutinaria de los puentes.
Al hacer la comparación con Estados Unidos, en Costa Rica, vemos que las inspecciones rutinarias de puentes son contratadas en su totalidad, mientras que en Estados Unidos esto solamente sucedía en 3 de los 28 DOTs examinados en el estudio, que eran Nevada, Texas y Rhode Island, como se había explicado anteriormente. Y continuamos con la participación que tienen las universidades en la inspección de puentes. En el caso de Estados Unidos, se revisaron publicaciones y artículos disponibles en el sitio web de varias universidades sobre investigaciones o actividades que estas realizan relacionadas con inspecciones de puentes. Aquí lo que vemos en la figura es un vehículo marino no tripulado que se utiliza en inspecciones de puentes en el agua, el cual fue desarrollado por la Universidad de Florida como parte de una investigación. Y este es un ejemplo de que el papel de las universidades consiste principalmente en realizar investigaciones orientadas a generar nuevos insumos y herramientas que facilitan la ejecución de los procesos de inspección, como es el desarrollo de estas nuevas tecnologías. En algunos casos, estas investigaciones son financiadas por el DOT del Estado y en otros casos son financiadas por instituciones federales como el US DOT. Por otro lado, se encontró que en Estados Unidos no es común que las universidades sean contratadas por los DOTs estatales para realizar inspecciones rutinarias de puentes en servicio. Solamente se encontró un caso donde esto sucede. Específicamente, la Universidad Estatal de Nuevo México tiene un contrato con el DOT de este estado para realizar anualmente inspecciones de un número específico de puentes en servicio del estado. En el caso de Costa Rica, hay 2 universidades que sí participan activamente en la inspección rutinaria de puentes en servicio, eso sí, con roles distintos. Estas universidades son el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica a través de la NAM. Como vimos anteriormente, en Estados Unidos no es común que las universidades ejecuten inspecciones rutinarias de puentes, y las diferencias en el rol de estas 2 universidades se explican con más detalle a continuación. En el caso del Tecnológico de Costa Rica, bueno, este ha sido contratado de forma directa por el CONAVI para realizar inspecciones de puentes en servicio. La primera de estas contrataciones, que fue la que se explicó anteriormente, entre los años 2014 y 2018, fue para realizar la inspección de inventario, inspección visual de daños de todos los puentes de la red vial nacional, 670 puentes en total. Y a finales del año 2020, el CONAVI anunció una nueva contribución directa con el TEC por un periodo de 4 años, la cual incluye también realizar un número específico de inspecciones de inventario, inspecciones rutinarias, entre otras actividades. Estas contrataciones se asemejan mucho a las contrataciones que realizan los DOTs de Estados Unidos a empresas privadas, y desde este punto de vista se puede decir que el TEC cumple el papel de un consultor. Tenemos el caso de la NAM, que este realiza inspecciones de puentes en servicio como parte de su rol de fiscalizador que le da la ley 8114 y su reglamento. Como parte de esta ley, la NAME realiza actividades de aseguramiento de la calidad de inspecciones de puentes realizadas ya sea por consultores o por la misma administración. Por ejemplo, en el año 2014 se hizo la revisión de varios informes de inspección realizados por el TEC como parte de la primera contratación con el CONAVI, incluyendo inspecciones realizadas de forma independiente para posteriormente comparar los resultados. Asimismo, la Ley 8114 establece algunas actividades adicionales relacionadas con inspección de puentes, las cuales el ANAME debe realizar de forma consensuada con el MOP y el CONAVI. Estas incluyen capacitación de profesionales e inspectores, investigación, brindar asesorías al MOP y al CONAVI, así como el desarrollo de normativa, como el CR 2020, que es el Manual de Especificaciones para Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes, el MP 2020, que ya
se explicó anteriormente, y los lineamientos para diseño sismorresistente de puentes. Y es importante mencionar que la ejecución de inspecciones de puentes le permiten a la ANAMI identificar oportunidades de mejora en los temas antes indicados. El ANAMI cumple por ley un papel de fiscalizador. Muchas gracias, Daniel. Y por último, entre ambos expositores vamos a realizar algunos comentarios finales con base en la información presentada. Primeramente, queremos indicar que con tal de cumplir con las disposiciones del Manual de Puentes MP 2020, se requiere fortalecer la capacidad a nivel país para poder ejecutar las inspecciones rutinarias de todos los puentes de la red vial nacional cada 2 años de una forma sostenida. En años recientes, las inspecciones rutinarias han sido contratadas en su totalidad a una única institución, lo cual ha resultado en plazos mayores a los 2 años, que es el máximo permitido. Por lo tanto, es ideal que se fortalezca el CONAVI para realizar al menos un porcentaje de las inspecciones de puentes de servicio con personal propio, así como para revisar y aprobar la información en el caso de inspecciones que sean contratadas. O sea, el CONAVI tiene que mantener una expertise en el área y no contratar el 100%, que esa es nuestra recomendación. Además, aumentar el nivel de participación de la empresa privada para apoyar en la ejecución de inspecciones rutinarias de puentes, puesto que actualmente no se contratan empresas privadas específicamente para realizar esta labor. Sin embargo, hay que aprovechar las inspecciones de puentes que actualmente realizan los administradores viales, ampliando su alcance para que cumplan con todos los requisitos de la normativa. Adicionalmente, se requiere reglamentar la gestión de la inspección y la conservación de puentes en servicio, por ejemplo, mediante un reglamento a los artículos aplicables de la Ley de Creación del CONAVI. E independientemente de quién ejecute las inspecciones, sea el CONAVI, sea las universidades, sea la empresa privada, siempre se deberán acatar las disposiciones del MP 2020 en lo que respecta a calificaciones requeridas de los inspectores, implementación de programas de control y aseguramiento de la calidad, y que sean los mismos encargados de la inspección quienes determinen las necesidades de intervención del puente, sea conservación o mejoramiento, esto con base en la condición del puente obtenida a partir de la inspección. Estas son algunas referencias que empleamos para realizar esta investigación. Y aquí les dejamos también un enlace a un informe relacionado con el tema recién expuesto, la información de contacto de los autores, y muchas gracias por su atención.